Clase de electroanalgesia, terapia interferencial. Como su nombre lo dice, esta es una técnica terapéutica que busca aplicar electroterapia en base a ciertos principios físicos, pero que en su base y en su concepción se relaciona directamente con la electroanalgesia conocida como TENS, ya sea por los efectos biológicos que produce, así como algunos de sus parámetros. Pero difiere de la terapia tipo TENS en que hay parámetros desde la formación de la corriente y de cómo ésta se entrega, ya que vamos a ver en la siguiente clase para poder entender cuáles serían esas diferencias, además de las posibles ventajas o desventajas que pudiera tener una sobre la otra. Algunas preguntas que nos tenemos que hacer es qué sabemos de esta, si la hemos usado, cómo se define, cuáles serían sus usos, cómo actúa y qué debo saber y finalmente si sirve o no sirve. La verdad que dentro de las investigaciones asociadas a la aplicación de electroanalgesia se ha visto que como toda herramienta terapéutica en general en kinesiología encontramos que existe una información que todavía es acotada, que deberíamos buscar el potenciar, pero que refiere que en el manejo de dolor, por ejemplo, la aplicación de este tipo de electroanalgesia podría ser positivo. Ya vamos a ver más adelante y responder las preguntas que están dispuestas en esta diapositiva. Acá podemos ver una revisión sistemática y metaanálisis sobre la eficacia de la corriente interferencial en el manejo de dolor musculoesquelético, un nombre bastante amplio, ya con colegas bastante reconocidos como por ejemplo Jorge Fuentes, kinesiólogo chileno, que tiene relación directa con una universidad canadiense, así como Susana Armijo, kinesióloga también chilena, que trabaja en Canadá, y los otros autores que también pueden ser conocidos para ustedes como Magee, que tiene que ver con biomecánica, y Douglas Gross, que Douglas Gross es también otro investigador conocido, pero Magee es bastante conocido en el mundo. ¿Ya? Como toda revisión sistemática, lo que nos define al final que la corriente interferencial por sí sola no va a ser capaz de manejar el fenómeno por el cual se produce el dolor, pero sí se ha visto que puede ser una herramienta terapéutica idónea para poder manejar con la limitación que significa la aplicación de los efectos analgésicos de la corriente. ¿Ya? Esto es bien importante, ¿ya? Porque es una puerta abierta a poder seguir investigando y buscar las otras características que nosotros pudiéramos encontrar de efectos positivos que tiene la corriente a la hora de ocupar un criterio más clínico si la comparamos con TENS. Para recordar lo que vimos en la clase de TENS, vemos que existen diferentes formas de definir lo que significa las frecuencias en las ondas electromagnéticas y en este caso lo más cercano al campo eléctrico. Vemos que las ondas se pueden dividir en baja frecuencia cuando van entre 0 hasta los 1000 Hz, mediana frecuencia cuando va de los 1000 Hz hasta los 500.000 Hz o medio millón de Hz. Y la alta frecuencia es todo valor que se encuentre por sobre este número. En alta frecuencia nos vamos a encontrar con el camino de unas ondas del espectro electromagnético como la onda corta y la microonda. Hablaremos de onda corta en la clase de termoterapia profunda. Pero es bien importante hacer un análisis respecto de cuáles son las características físicas de las ondas y cuáles son las características que van a producir los efectos biológicos en las ondas. Como veíamos en la clase de TENS, hay un elemento que va entre los 0 a los 200 Hz, que es lo que se considera el conocido como espectro biológico de frecuencia. ¿Qué significa el espectro biológico de frecuencia? Significa que desde el punto de vista de los efectos que nosotros podemos producir un potencial de acción, por ejemplo, para provocar parestesia en el paciente o una contracción fasciculadora o la acumulación de carga para producir un fenómeno como la iontoforesis o la activación muscular, la activación de las fibras rápidas o lentas, van a ser dependientes tanto de la intensidad de la onda, del ancho de pulso, como veíamos en la curva fuerza-duración, pero también de las diferencias de frecuencia que se entreguen para esto, ¿ya? Por ejemplo, si recordamos la clase de TENS,
vemos que el gate control se lograba alrededor de los 80 a 120 Hz. Pero cuando veamos electroestimulación muscular, nos vamos a encontrar con qué? Con que quizás los mismos 100 Hz, que es ese punto medio, por ejemplo, en TENS, nos van a servir para poder estimular a las fibras rápidas cuando se utiliza una intensidad mayor que alcanza el umbral motor. Por lo tanto, la frecuencia cumple con un espectro biológico y se asocia a los otros parámetros, ya sea ancho de pulso e intensidad, para poder producir sus efectos. ¿Ya? Esto es fundamental y esos son los parámetros que nosotros vamos a ver, ¿ya? Tanto en TENS, en corriente interferencial o también conocida como TIF, en electroestimulación muscular de baja frecuencia o farádica y neofarádica y en electroestimulación modulada de mediana frecuencia como las corrientes rusas. Cada una de ellas va a utilizar una baja frecuencia para poder producir sus efectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las medianas frecuencias ya son las que van a, en este caso, desde el punto de vista físico, interferirse una onda sobre la otra y producir una frecuencia resultante de baja frecuencia. Esta frecuencia resultante va a ser producto de la interferencia de una onda que va más o menos entre los 2000 y los 10.000 Hz, pero interfiriéndose, por ejemplo, una onda de 2000 con una de 2050, por lo tanto produciendo una nueva onda, ¿ya?, de 50 Hz, pero que dentro de su formación y sus características tiene los elementos esenciales de la mediana frecuencia y va a buscar producir los efectos biológicos en base a la baja frecuencia. Este punto lo desarrollaremos un poco más adelante y veremos cuáles son las características propias y cuáles son los fenómenos para que se logre formar la corriente interferencial y todos sus parámetros. Veamos entonces algunas de las características que nos entrega la mediana frecuencia. ¿Ya? Una de las cosas que ocurre cuando nosotros empezamos a aumentar la frecuencia es que disminuye una característica que tienen los tejidos, que es la impedancia, o sea, la resistencia al paso de una onda. Por lo tanto, al aumentar la frecuencia, disminuiría la impedancia. ¿Esto cómo lo podemos ver? Si comparamos la piel, y por qué la piel podría ser importante para tenerla como un punto de comparación, la piel es la primera zona donde la corriente eléctrica va a pasar cuando nosotros colocamos un electrodo. Por lo tanto, la piel va a ser fundamental para poder analizar esto. Si nosotros aplicamos 50 Hz de corriente, lo que va a ocurrir es que va a haber 3200 ohms de resistencia. ¿Ya? El paciente lo puede tolerar, no hay ningún problema con eso, pero son 3200 ohms. ¿Ya? Si lo comparamos eso con 4000 Hz de frecuencia, en este caso comparamos una baja frecuencia que son los 50 y una mediana frecuencia que serían los 4000, si nos fijamos que lo que ocurre con 4000 es que baja a 40 ohms de resistencia. Por lo tanto, ya tenemos ahí ciertos eventos que son fundamentales. El primer punto es que si nosotros pensamos, la resistencia que va a producir la corriente eléctrica cuando se está aplicando en la piel va a ser menor. Por lo tanto, eso sería correr o menos riesgo o hacer al paciente menos susceptible a percibirla o producir, por ejemplo, en el paciente una sensación de que es más cómoda la corriente. Va a depender mucho de la subjetividad cuando comparamos estos 4000 con los 50 Hz. Pero algo que sí es evidente es que cuando tenemos una menor resistencia al paso de la onda, esa onda eléctrica podría penetrar más y llegar a tejidos objetivos que nosotros queremos utilizar. Ejemplo, ya si quisiéramos llegar hacia el vientre muscular y producir una contracción, vamos a ver de qué tipo en base a las características de la onda, ya si queremos producir contracción debería ser más sencillo poder penetrar los tejidos y por ende lograr esa contracción. A diferencia de otra que le costaría un poquito más, e igual lo lograría, pero le costaría un poco más. ¿Ya? ¿Qué ocurre? El autor de la corriente, el creador de ella es Nemec. Nemec lo que ve es a tomar diferentes frecuencias y las compara. Y parte desde los 0 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Ya? O sea, llegó hasta la mediana frecuencia. ¿Y de qué se dio cuenta? Que cuando con todas estas corrientes se estimulaba a diferentes seres vivos, humanos, perros, gatos, ratas, diferentes tipos de seres vivos,
¿ya? Animales, lo que vio es que normalmente se producía un patrón común. ¿Cuál era ese patrón común? Que más o menos entre 4000 a 4100 Hz, ¿ya? Había un menor efecto éxito sensitivo en esos seres vivos. ¿Qué significa eso? Había una menor capacidad de respuesta o de facilitación a una respuesta, ¿ya? El efecto éxito sensitivo significa que yo no soy capaz de producir la respuesta, pero estoy ahí, es como esperando producirla, ¿ya? Entonces, Nemec toma esa información y la introduce a sus datos, por lo tanto, analiza que gracias a esta mediana frecuencia obtiene esta mayor penetración, produce menos molestias al paso de la onda, es menos sensitiva la corriente a estos seres vivos, pero él analiza que le falta información respecto de un evento que es muy importante, que es la producción de los potenciales de acción mediante la intensidad aplicada, pero también mediante las frecuencias de las ondas que nosotros queremos ver. Y de ahí que parten su estudio y su análisis respecto de este tipo de corrientes. Otro autor que se llama Darsonval le interesa la información entregada por Nemec y que define y quiere buscar ya no el efecto éxito sensitivo, sino que busca el efecto éxito motor. Y por lo tanto busca esta capacidad o esta facilitación para poder lograr producir la contracción, sin necesariamente tener la contracción muscular. ¿Qué ve? Compara, ¿ya?, diferentes tipos de frecuencia y observa que cuando la frecuencia aumenta, el efecto excitomotor aumenta hasta llegar a los 2000 Hz. ¿Qué ocurre con esto? Que en los 2000 Hz más o menos hasta los 5000 Hz se produce un efecto de meseta, ¿ya? O sea, este efecto excitomotor elevado se mantiene más o menos hasta por acá y superando los 5000 Hz el efecto excitomotor disminuye. Esta información es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos sirve para después recordar dos agentes físicos que veremos un poco más avanzado el tiempo. Primero, veremos lo que ocurre cuando el efecto excitomotor disminuye radicalmente. Cuando las frecuencias son elevadamente, o sea, son muy elevadas, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que a mayor frecuencia, menor longitud de onda? ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos una longitud de onda muy pequeñita, no tenemos la capacidad de poder producir la migración iónica para que la motoneurona responda y pueda crear contracción muscular. ¿Ya? Esto es como el primer atisbo. ¿Y dónde vemos eso? Este elemento de tener una muy baja longitud de onda lo vemos en onda corta y en las microondas, donde las longitudes de onda son pequeñísimas si las comparamos con las longitudes de onda de este otro tipo de corrientes, ¿ya? Por eso, las corrientes que se utilizan en onda corta, las corrientes o las ondas electromagnéticas que se utilizan en onda corta y en microonda, lo que buscan no es la contracción muscular, sino que buscan un concepto que veremos y desarrollaremos mucho más adelante, que se llama diatermia, para producir el calentamiento de las estructuras y no producir la contracción muscular. Por lo tanto, si vemos que una persona, cuando le estemos aplicando onda corta, que es una alta frecuencia, está produciéndose una contracción debido a esta alta frecuencia, es porque posiblemente nuestro equipo está malo. El segundo punto importante por el cual nos podemos tomar para poder analizar esta información se refiere a lo que utiliza el señor Kotz, Jacob Kotz, o Jacob Kotz porque es ruso, cuando crea las corrientes rusas. ¿Y qué es lo que hace Kotz? Toma medianas frecuencias y luego crea una baja frecuencia para poder crear estas famosas corrientes de electroestimulación muscular llamadas corrientes rusas. ¿Ok? Entonces, en resumen, Nemec ve el efecto éxito sensitivo y analiza que cuando está más o menos a los 4000 a 4100 Hz es como que no hay una percepción real o una capacidad de poder percibir la corriente mediana, ¿ya? Pero él lo que busca son los efectos de la
la producción de potenciales de acción y otras cosas, por lo tanto la mediana pareciera ser que no le está sirviendo mucho. Y Darsonval nos entrega esta información respecto de que mientras más va subiendo la frecuencia, el efecto éxito motor aumenta, o sea, se hace más factible la contracción hasta cierto punto, o sea, llegando de 2000 a 5000 Hz, para luego ir perdiendo esta capacidad. Bien, por lo tanto, veremos de qué nos sirve esta información y de qué se tratan entonces las corrientes interferenciales. Veamos entonces de qué se tratan las corrientes interferenciales. Las corrientes interferenciales lo que hace, y como lo dice su nombre, es producir una interferencia entre dos medianas frecuencias. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que imaginemos que esto es un embudo y que vamos a tener un resultado final. ¿Ya? Las medianas frecuencias nos aportan con ciertas cosas. Por ejemplo, nos aportan con disminuir la impedancia o la resistencia al paso de la onda. Y esto nos produce, ¿qué cosa? Que tengamos la capacidad de poder llegar a penetrar más un tejido. ¿Ya? Y esto es la ganancia en profundidad que nos entrega la onda. ¿Cuál es el problema? El problema es algo que se llama el efecto Vedensky, que es un efecto asociado a la repolarización, en donde al existir una sobreestimulación por elevada frecuencia, disminuye la sensibilidad del nervio y por lo tanto no es capaz de producir potenciales de acción. Y esto fue el efecto que encuentra Nemec y que dice, chuta, tengo estas medianas frecuencias que me ayudan a esto, pero tengo este problema de repolarización. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo mezclo dos medianas frecuencias y creo una baja frecuencia? Y ustedes dirán, ¿por qué crear una baja frecuencia? Porque las bajas frecuencias lo que nos va a permitir es lograr la repolarización a nivel de las membranas y esto es lo que conocemos como el espectro biológico de frecuencia. Y este conjunto de información es lo que nosotros vamos a ver en TIF. ¿Ya? O sea, el espectro biológico de frecuencia nos va a permitir la repolarización, ser capaz de crear un buen potencial de acción y las medianas frecuencias nos van a aportar las características propias de ella. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí la importancia y la diferencia que tiene la corriente interferencial con TENS. Pero en sus objetivos terapéuticos, tanto TENS como TIF buscarían lo mismo, ¿ya? Lograr los eventos analgésicos y algunas otras cosas más que podemos ver con otro tipo de corrientes interferenciales. ¿Cómo se producen entonces las corrientes interferenciales? ¿Ya? Nemec lo que hizo en un primer momento es hacer algo que ocurría mucho en esa época, que es ponerle a las corrientes nemectodínicas, o sea, su nombre. ¿Ya? Pero ¿qué hizo? En general tomó dos circuitos de corriente y las características de estas ondas eran ondas sinusoidales de mediana frecuencia. Esas ondas sinusoidales de mediana frecuencia se llaman corrientes portadoras. Por lo tanto, en este caso, al inicio él lo que hizo fue tomar una de 4000 Hz, pero hoy día los equipos de electroterapia nos permiten normalmente jugar entre los 2000 y los 10.000 Hz. Tomó estos dos circuitos, colocó un circuito fijo, ¿ya? Que es un circuito que estaba a 4000 Hz, lo dejó fijo, ¿ya? Lo mantuvo en esa zona y lo cruzó con un segundo circuito que estaba de manera perpendicular, ¿ya? Al primero, y a este circuito lo fue modulando y moviendo de manera automática, pasando de los 4000 hasta los 4100 Hz, como esquemáticamente se puede ver acá. Por lo tanto, va de 4000 hasta 4100 Hz, haciendo una especie de barrido de la onda. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se cruzan estas dos ondas, aparece una frecuencia resultante entre la de 4000 y, por ejemplo, la de 4080 Hz, creando una frecuencia modulada, ¿ya? Que después vamos a ver cómo se llama esa nueva onda, ¿ya? Que ya no es de 4000 ni de 4080, sino que es de 80 Hz, pero tiene las características propias de las medianas frecuencias. ¿Ya? Y este efecto,
esta respuesta a nivel eléctrico es lo que nosotros vemos con las corrientes interferenciales. En este gráfico nos queda mucho más claro en la imagen de la derecha qué es lo que ocurre con las ondas. Esas estructuras que parecen paletitas son los electrodos, ¿ya? Los que están verticales y los que están horizontales corresponden a dos circuitos, uno cada uno. Por lo tanto, ¿ya? Un circuito de ondas, como podemos ver, tiene una frecuencia, ¿ya? Y otro circuito de onda tiene una segunda frecuencia que va más o menos en el rango de las medianas frecuencias. Si era 3000, la otra va a ser 3000 algo. Si era 5000, la otra va a ser 5000 algo. ¿Ya? Esa es como una norma dentro de los equipos. Ya hoy día nosotros no tenemos que ir modulando y colocando cuál es la frecuencia portadora inicial y la segunda, sino que los equipos normalmente lo traen. Pero es importante saber más o menos cómo funciona. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? A los 45 grados del cruce de la onda, se produce una onda resultante, ¿ya? Una onda resultante que está tanto modulada en amplitud como en frecuencia. ¿Por qué en amplitud? Si ustedes se fijan, todas las curvas del circuito 1 y del circuito 2 tienen una altura, pero cuando se cruzan forman una onda que parece algo así como en este esquema como un código genético, en donde vemos las amplitudes distintas, o sea, los noditos, o sea, las olas son de diferente magnitud en diferentes puntos, ¿ya? A eso significa que la amplitud está modulada, pero también hay una modulación de la frecuencia. ¿Por qué? Porque ya no tengo una onda de 3010 Hz, sino que tengo una que era de 3000, una de 3010 y por lo tanto tengo una frecuencia resultante de 10 Hz. Por lo tanto, eso es a lo que se refiere con una frecuencia modulada. Y aquí aparecen dos conceptos que nosotros quizás toda la vida hemos conocido, que es AM y FM, amplitud modulada y frecuencia modulada, que es lo que vemos en las radios. Y este concepto, esta onda resultante, esta que parece ya lo que parece como un código genético, pero que dentro de los electrodos pareciera ser algo así como una especie de mariposa, o un trébol, o alguna forma como usted la quiera tomar, ¿ya? Esta se conoce como AMF. ¿Qué es la AMF? Es la frecuencia de modulación de la amplitud del estímulo. O también podemos decirle frecuencia modulada y amplitud modulada, ¿ya? ¿Qué es en el papel? De manera simple, es la resultante entre dos ondas. Cuando nosotros tenemos una frecuencia modulada, ¿ya? Es porque quizás, o sea, en este caso se entiende, porque se cruzaron dos ondas en donde esas ondas, al tener una, por ejemplo, una frecuencia de 4000 Hz y la otra una frecuencia de 4050 Hz, lo que ocurre es que 4000 ya va a tener una longitud de onda y lo más seguro, y por lógica, por física, es que la de 4050, las ondas o las olas de cada uno de esos pulsos van a estar más unidas, porque a mayor frecuencia tengo más pulsos por segundo, por lo tanto esto está más en contacto. ¿Qué ocurre? Cuando se interfieren dos ondas que están en fase, ¿ya? Lo que ocurre es que estas ondas se suman y se produce un efecto de interferencia de tipo constructiva. En cambio, cuando dos ondas no están en fase, ¿ya? Lo que ocurre es algo que se llama interferencia destructiva. En el caso de la corriente interferencial tenemos eventos de interferencia constructiva, parcialmente constructiva o parcialmente destructiva, como usted lo quiera ver, y también interferencia de tipo destructiva. Y por eso vemos esa especie como de circuito de onda que es importante reconocer y es la imagen característica en la mayoría de los equipos de electroterapia cuando vemos corriente interferencial. Esa estructura en donde vemos una olita que va creciendo y que va disminuyendo, normalmente la tenemos que reconocer como corriente interferencial. Por lo tanto, AMF es la frecuencia, o sea, la nueva onda que ha sido modulada tanto en frecuencia como en amplitud.
Veamos por lo tanto qué es lo que pasa con estas ondas, ¿ya? Cuando nosotros producimos la AMF, porque logramos colocar el equipo, buscamos las diferentes formas de aplicación de la corriente interferencial, lo que hacemos es observar esta onda, que es una onda que está modulada tanto en frecuencia como en amplitud. Si nosotros consideramos esto y vemos, por ejemplo, el umbral ya de respuesta para poder producir una respuesta sensitiva o una respuesta motora, por ejemplo, estas ondas que están ahí, ¿serían capaces de poder producir un potencial de acción para esto, ya sea sensitivo o motor? La respuesta debería ser no. ¿Por qué? Porque la amplitud de la onda es insuficiente para poder romper el umbral y por lo tanto formar el potencial de acción. Eso que conocemos también como ley del todo o nada. Si el umbral de respuesta se encuentra acá, ¿qué es lo que ocurre? La respuesta debería ser sí, se produce el potencial de acción y es bastante eficiente porque casi todos los pulsos, para no decirlos todos, serían capaces de producir la respuesta independiente de la modulación de la amplitud. ¿Y qué pasa en este tercer punto, en donde el umbral se encuentra aquí? ¿Es capaz la corriente de poder producir un potencial de acción? La respuesta debería ser sí. ¿Por qué? Porque aunque no son todos los pulsos, según la ley del todo nada, mientras seamos capaces de romper el umbral, mientras tengamos la intensidad y el tiempo pertinente para romper el umbral, somos capaces de poder producir un potencial de acción, por lo tanto se cumpliría la ley del todo nada. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que a nivel éxito motor, cuando nosotros pensamos en contracciones musculares con corriente eléctrica, lo que buscamos es ser lo más eficiente posible. Por lo tanto, una onda que esté modulada en amplitud, ¿ya? Quizás no es tan eficiente para lograr la contracción muscular. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros comparemos corriente interferencial con otro tipo de corriente interferencial que se llama corriente rusa, vamos a ver que esta información es fundamental. ¿Por qué? Porque la TIF está modulada tanto en amplitud como en frecuencia, pero la corriente rusa está solamente modulada en frecuencia. ¿Y qué pasa con esto? Al estar solamente modulada en frecuencia, ¿ya? Las amplitudes de todos los pulsos son iguales y por lo tanto, si la intensidad es suficientemente grande para romper el umbral, todos lo serían y no como en el caso de la TIF, en donde no son capaces de poder producir esto. Y ese es como el punto importante respecto de los beneficios, pero también de las posibles desventajas que tenga la corriente. Siempre es importante tener claro, existen corrientes idóneas para ciertos eventos y otras para otros. Si yo meto los dedos al enchufe, voy a tener electroestimulación muscular, tengámoslo claro, pero posiblemente me voy a quemar, me va a pasar algo y capaz que hasta me muera. ¿Ya? Pero logré el efecto que era producir la electroestimulación muscular. Y eso es fundamental cuando tomamos la decisión frente a la aplicación de agentes físicos. Por lo tanto, a nivel biológico, ¿qué es lo que produce la corriente interferencial? Busca lo mismo que el TENS, por eso la clase de TENS va a ser tan importante en esto. Voy a lograr el gate control siempre y cuando la frecuencia y la intensidad sean las adecuadas para poder producir esto. Y voy a producir la liberación de opiáceos endógenos, ya sea por producto de los efectos motores, utilizando intensidades y frecuencias que logren producir contracción muscular de tipo fasciculadora, pero también podría ser que lograra el efecto de liberación de opiáceos endógenos gracias al dolor. Pero la verdad que la corriente interferencial nace para evitar las molestias del paciente. Por lo tanto, es como un poco, tal vez no sería la mejor opción. Pero desde el punto de vista de las posibilidades que entrega la corriente, sí podríamos decir que busca o que logra este nivel de estímulo, ¿ya? Siempre y cuando la frecuencia sea elevada, así como la intensidad sea elevada para poder producir una molestia tolerable en el paciente. Por lo tanto, los mecanismos de acción y dónde ocurren estas respuestas también están distribuidos a nivel anatómico, como veíamos en TENS. Teníamos que podíamos encontrar a nivel anatómico los efectos a nivel periférico, a nivel segmental y a nivel extrasegmental.
periférico en la zona, segmental a nivel medular y extrasegmental a nivel superior, o sea, la liberación de opiáceos endógenos. A nivel periférico, la corriente interferencial, al igual que el TENS, ya con un pulso bipolar, y como la corriente interferencial tiene un pulso bipolar también, posiblemente ni una TIF que busque los efectos de parestesia, ni una TIF que busque el dolor en el paciente, ya serían tan potentes al lograr el efecto periférico. A diferencia del TENS intenso, que veíamos que el TENS intenso, por ser monopolar, sí lo es. A nivel segmental, la TIF lo que va a hacer es actuar a nivel de A beta. Y ya vimos los efectos asociados a TENS cuando se produce la estimulación de A beta, ¿ya? Y en TIF, las frecuencias elevadas y con intensidades que provoquen parestesia, logrando esto van a lograr tanto el gate control como también recordar la liberación de GABA para disminuir la sensibilización en la zona. Y el efecto extrasegmental va a estar debido a la contracción muscular, o sea, lograr con la TIF una intensidad motora, así como con la frecuencia para poder lograr esto, que es una frecuencia baja. Y a nivel extrasegmental también podemos lograr la liberación opioide gracias a la estimulación dolorosa que veíamos anteriormente, que aunque TIF no está hecha para eso, podríamos buscar ese efecto produciendo dolor en el paciente. Por lo tanto, TENS es fundamental para poder entender TIF y TIF tiene características físicas que la hacen distinta o relativamente distinta a TENS. Pero en general lo que buscan es lo mismo. Otro de los efectos que se le atribuye a la corriente interferencial tiene que ver con respuestas asociadas al edema, especialmente asociado a efectos sobre la irrigación sanguínea. Se estudió lo que ocurría o hay algunos investigadores que se dieron cuenta que cuando se aplicaba a nivel de columna la corriente o a nivel de una estructura que pueda tener una inervación relativa al sistema simpático, ¿ya? Cuando se estimulaba en esta zona, se había visto que alrededor o donde se producía no solamente la estimulación, sino que en donde estaba la inervación, se había visto vasodilatación de ciertas estructuras, ¿ya? Y esto lo trataron de comprobar con personas que presentaban la enfermedad de Raynaud, en donde se aplicó 100 Hz con una corriente interferencial sobre el ganglio estrellado, y lo que produjo fue un aumento del doble del pulso, del volumen del pulso cardíaco. Y eso fue interesante porque determina que existe un efecto a nivel autonómico, ¿ya? O podría haber un efecto a nivel autonómico, ¿ya? Este evento lo trataron de tomar y lo llevaron a este concepto que es el de el control del edema. ¿Qué vieron? Aplicaron frente a un edema de tipo agudo, entre comillas, o sea, un edema de tipo transudado, aplicaron 100 Hz y vieron que gracias a la estimulación con 100 Hz se producía una activación de la bomba secundaria producto de una inhibición en la actividad simpática. Si yo disminuyo la actividad simpática, ¿ya? Disminuyo la concentración de catecolaminas y por lo tanto al disminuir la concentración de catecolaminas se produce un fenómeno que es la vasodilatación. Y ese fenómeno vasodilatador junto con la activación de la bomba secundaria, que es la bomba secundaria, es la activación de la musculatura estriada, la cual va a producir bombeo y nos va a ayudar al retorno venoso como a el manejo a nivel linfático, se produce el efecto de drenaje. Pero tenemos que tener claro lo siguiente, que cuando yo tengo una frecuencia de 100 Hz y aumento la intensidad hasta poder producir contracción, este tipo de contracción se define como una contracción mantenida. Por lo tanto, es como mantener apretado la zona. ¿Bien? Eso es un punto importante. En el caso del edema crónico, entre comillas crónico, que es el normalmente que tiene más contenido proteico, ¿ya? O sea, el edema de tipo exudado, ¿ya? Se comparó la misma situación. Se compararon los 100 Hz y ¿qué es lo que se vio? Se vio este fenómeno vasodilatador, pero se comparó con una frecuencia de 10 Hz. Y se vio que la frecuencia de 10 Hz era mucho mejor en activar la bomba secundaria, ayudando a la remoción de fluidos, tanto a los canales venosos como a nivel linfático. Por lo tanto, cuando se quiere buscar un bombeo o un drenaje,
Normalmente se define que frecuencias bajas que con intensidad motora logren la fasciculación muscular, o sea, una contracción que pareciera algo así similar a un palpitar, a una vibración lenta, ya contenida. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a acompañar de mejor manera a el drenaje en la zona, logrando esta condición de bomba secundaria, ¿ya? Y por eso muchas personas utilizan las frecuencias bajas tanto para ayudar al control del dolor mediante la liberación opioide, actuando sobre el ergoceptor, así como también la contracción muscular para ayudar al edema en el paciente. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación que nosotros podemos ver en terapia interferencial? Está el método que se llama tetrapolar, el método tetrapolar de rastreo de vector automático y el método bipolar. Estos son como los tres más clásicos de la corriente interferencial, pero hoy los equipos de fisioterapia o los equipos de agentes físicos asociados a electroterapia nos permiten muchas más opciones, ¿ya? ¿De qué se trata cada uno de ellos? Veremos más adelante, ¿ya? En la imagen que tenemos a la derecha es la clásica posición de ciertos electrodos, ¿ya? Y en este caso son electrodos de tipo vacuum, que son electrodos que producen una especie de vacío, pero que ayudan tanto al drenaje, porque veíamos que tenía esa característica, como a la entrega de la corriente eléctrica para poder lograr el efecto analgésico y el efecto de drenaje, ¿ya? Los comunes son electrodos de goma o electrodos autoadherentes, que es como lo más claro que nosotros podemos ver en los equipos de electroterapia. El método tetrapolar, como lo dice su nombre, lo que busca es la utilización de 4 electrodos, de 4 polos. La idea es que cada uno de los circuitos eléctricos que están formados por un par de electrodos se crucen, ¿ya? O sea, se forma una especie de X, ¿ya? En donde hay un circuito y el otro se encuentra en el otro sentido, ¿ya? Si estos dos circuitos están en paralelo, ¿ya? O sea, el canal 1 ya está en un punto y el canal 2 está por debajo, por ejemplo, ya de un canal y el canal 1, o sea, el electrodo 1 y el electrodo 2 del otro están en paralelo a esta onda, no se considera tetrapolar. El circuito 1 y el circuito 2 se tienen que cruzar formando una especie de X, ¿ya? La idea es que para qué se busca eso, para poder lograr la interferencia y producir la AMF, ¿ya? Y este evento es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no cruzamos la onda, no tenemos la posibilidad de entregar la corriente interferencial con características tetrapolares, ¿ya? Y quizás tengamos hasta un fallo en el equipo y poder producir daño al paciente. Acá hay una clasificación que es importante conocer, que se define como profundidad de modulación, ¿ya? La palabra nos puede confundir porque nos puede determinar hasta dónde llega la onda, y la verdad que ese no es el sentido. El sentido de la profundidad de modulación es el valor mínimo de intensidad que llega a tomarse cuando cada periodo descendente de la oscilación se presenta, ¿ya? Y esto se define como un porcentaje. Cuando nosotros nos encontramos en la mitad del ángulo de cruce de la onda, ¿ya? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver ciertas características del fenómeno de profundidad de modulación. Si vemos en la imagen que está a la derecha, vemos que hay una cruz, o mejor dicho, una cruz, ¿ya? Que es una línea continua, y hay una X formada por esto que se llama AMF, ¿ya? La cruz, la parte horizontal es el circuito 1, la parte horizontal es el circuito 2, por lo tanto en cada una de las líneas divisoras aparece ya una modulación de onda. Esa zona en el punto medio, o sea, en los 45 grados de la formación de estas diagonales, es donde se produce el 100% de profundidad de modulación. O sea, ahí está el máximo de la intensidad entregada por la onda. En cambio, cuando nos acercamos a los circuitos, o sea, al canal 1 o al canal 2, tenemos 0% de profundidad de modulación
sobre los circuitos. Por lo tanto, la profundidad de modulación a nivel tetrapolar va entre 0 hasta 100, luego de 100 hasta 0, 0 a 100 y así sucesivamente marcando el circuito. Por lo tanto, esto es bastante clave ¿para qué? Para tomar la decisión de dónde voy a colocar los electrodos dependiente de la cantidad de tejido o del tipo de tejido que yo quiera estimular. ¿Cómo resuelven esto hoy día los equipos? Lo resuelven de una manera bastante simple con algo que se llama rastreo de vector automático, en donde lo que hace el equipo es producir que la profundidad de modulación que se encuentra en las diagonales, en los 45 grados, se vaya moviendo por todo el circuito a algo parecido a lo que se ve en esa imagen. Por lo tanto, la profundidad de modulación va y viene y pasa por cada uno de los circuitos abarcando una mayor cantidad de zona ya para poder tener mayor cantidad de receptores o de tejido estimulado por la onda. La última técnica de aplicación que veremos es la bipolar, en donde, como lo dice su nombre, lo que utiliza son dos polos, ¿ya? O sea, dos electrodos solamente, a diferencia de la tetrapolar que necesita de 4 electrodos, ¿ya? Y acá la virtud es que en la tetrapolar la interferencia se produce en el paciente, o sea, yo tengo que colocar el circuito 1, cruzarlo con el circuito 2 y ahí se va a producir la interferencia. En cambio, en la bipolar, la interferencia se produce dentro del equipo y por lo tanto ya se entrega la onda, o sea, se entrega la AMF al paciente directamente. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una segunda diferencia entre tetrapolar y bipolar. La primera es que tetrapolar ocupa 4 electrodos y bipolar ocupa solamente 2. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo claro. La tercera diferencia tiene que ver con el fenómeno de profundidad de modulación. En tetrapolar veíamos que iba entre 0 hasta 100, en cambio en bipolar siempre va a ser 100 en la línea imaginaria que se cruza entre los dos electrodos. Todo lo que esté por fuera de esa línea va a ser 0% de profundidad de modulación. Por lo tanto, tenemos también ahí una tercera diferencia, ¿ya? Que es que tetrapolar es de 0 a 100 la profundidad de modulación y bipolar sería 0 o 100 de profundidad de modulación. Independiente si yo utilizo un método o una técnica bipolar o tetrapolar, hay elementos que son fundamentales también para entender esto. Y es, por ejemplo, el uso de electrodos. Si yo tengo un electrodo más grande y un electrodo más pequeño, ¿ya? Y se está entregando la misma cantidad de corriente eléctrica, el electrodo pequeño va a tener una mayor densidad de energía que si lo comparamos con el electrodo grande. O sea, si yo tengo un electrodo de 20 centímetros cuadrados y tengo otro de 10 centímetros cuadrados y estoy entregando 10 miliamperes, la densidad de energía va a ser mucho mayor en 10 centímetros cuadrados que en 20. Por lo tanto, esos mismos 10 miliamperes van a tal vez percibirse de manera diferente en la persona, ¿ya? ¿Y esto para qué nos podría servir? Para ser más específico, por ejemplo, en una zona, para ocupar una especie de electrodo activo, ¿ya? Para que este sea el que cumpla con la respuesta y evitar que el otro haga lo que nosotros estamos buscando y llevándolo a un concepto que se llama electrodo dispersor. En tetrapolar podemos ver algo similar. En tetrapolar existe ¿ya? Esta situación en donde tenemos los electrodos, ¿ya? Los electrodos que están arriba se ven electrodos pequeñitos y abajo tenemos electrodos grandes. Podríamos haber tenido los mismos tipos de electrodos, podríamos haber tenido el mismo tamaño de electrodos, pero todo esto nos indica factores para los cuales nosotros pudiéramos ir modificando e ir potenciando nuestra corriente o buscar algunos otros efectos. ¿Ya? Supongamos que los 4 electrodos eran iguales, pero yo junté 2 electrodos.
la densidad de energía de los electrodos que están más cerca va a ser mayor que de los que están más alejados, ¿ya? Si eso además le sumamos que ocupé electrodos pequeños versus los otros, como aparece en la imagen, voy a tener aún una mayor cantidad de energía o una densidad mayor sobre la zona y por lo tanto vamos a tener respuestas. Y eso, la utilidad la buscaremos nosotros, ¿ya? Veremos para qué necesitamos, veremos de qué nos podría servir esto, ¿ya? Y cómo tal vez en algunos casos va a dar lo mismo si ocupo 4 electrodos grandes, 4 electrodos chicos, me refiero a 4 iguales, versus un par de una forma y otro par de otra, ¿ya? Eso también es nosotros con nuestra creatividad y conociendo un poco lo que significan las corrientes, le podríamos sacar partido a ese conocimiento. Algo que es bien importante y que se relaciona directamente con el fenómeno de la acomodación, ¿ya? Que veíamos que en general nosotros teníamos formas de poder modular esto en electroterapia, por ejemplo en TENS, modificando la intensidad o modificando la frecuencia, es algo que vamos a ver tanto en el uso de corriente interferencial como en TENS. ¿Cuál es la idea? Es modificar algunos de los parámetros para evitar el fenómeno de acomodación. O sea, ojalá que el paciente no tenga que estar percibiendo la corriente, ¿ya? Y tener que estar subiendo cada rato la corriente, sino que yo, cambiando o modulando la frecuencia, tratar de evitar esto. La verdad que la acomodación es bastante difícil de controlar, pero mientras busquemos las opciones, normalmente se convertiría en una recomendación para el paciente. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza algo que se llama espectro de frecuencia. ¿Qué es el espectro de frecuencia? Es cuánta frecuencia le entrego a la frecuencia de base que yo tomé como decisión para poder producir un efecto. Vamos a poner un caso que tengo una AMF de 2 Hz. Pregunta, ¿qué efecto fisiológico estaríamos buscando con esa frecuencia de 2 Hz si la intensidad produjera contracciones musculares tipo fasciculadoras? La respuesta sería liberación opioide producto de la estimulación del ergoceptor, ¿ya? Lo cual va a desencadenar en los núcleos de la base la liberación de estos opiáceos endógenos. ¿Bien? Por lo tanto, ocupo 2 Hz, voy a buscar la fasciculación. Pero yo que tal vez quisiera, para evitar el fenómeno acomodativo, aplicar una frecuencia que se le sume a estos 2 Hz. En este caso, solo a modo de ejemplo, yo utilicé 8 Hz. Por lo tanto, esos 8 Hz corresponden al espectro de frecuencia. No confundir esto con espectro biológico, ¿ya? Sino que es el espectro de frecuencia. ¿Para qué? Para evitar el fenómeno de acomodación. ¿Qué pasa? Yo le sumé a 2 Hz 8, por lo tanto la frecuencia resultante va a ser 10 Hz y va a volver a 2 Hz. Va a ir de 2 a 10 Hz en un tiempo determinado que se conoce como oscilación del espectro. ¿Y todo esto para qué? Para evitar el fenómeno de acomodación. ¿Qué sería entonces la oscilación del espectro? Es el tiempo que demora en pasar de una frecuencia a otra frecuencia. En este caso, si tomamos una frecuencia interferencial con una MF de 80 Hz y la intensidad es parestesia, lo que estaríamos buscando es el gate control gracias a esta frecuencia, ¿ya? Como los A beta son receptores de alta susceptibilidad a la acomodación, yo quisiera tal vez evitarla y por lo tanto le voy a colocar un espectro de frecuencia de 40 Hz. ¿Ya? Por lo tanto la onda va a ir de 80 hasta 120 Hz. Tenemos un patrón como súper común en los equipos que es 1 a 1, o sea, significa que de 80 a 120 Hz, de 80 a 120 va a demorar un segundo y de 120 a 80 va a demorar otro segundo. O sea, lo que podemos ver aquí. Y así en el tiempo, pasando de una frecuencia a otra para evitar la acomodación. 6 es a 6 ya corresponde a que de 80 a 120 Hz
la onda va a demorar 6 segundos en llegar hasta 120 y luego va a demorar otros 6 segundos en volver a 80. ¿Ya? La idea de esto es para que demore más tiempo y pase más por diferentes frecuencias en cada una de estas. Y el otro patrón bien común es 1.30 o 1.31, que significa que 80 a 120 Hz va a demorar un segundo en llegar a 120 y va a demorar 30 segundos, ¿ya?, en llegar hasta, o durar estos 120 segundos, para no tener que esperar los 30 segundos, vamos a acelerar, va a bajar en un segundo y luego se va a mantener otros 30 segundos en la otra frecuencia que corresponde a 80 Hz y de ahí sube nuevamente en un segundo. La pregunta clásica es ¿cuál de todas estas es mejor? La verdad que hoy día la evidencia no es ni siquiera significativa para poder definir que modulado es mejor que no modulado. Desde la experiencia empírica yo les recomiendo siempre modular y vea usted el patrón que usted quiera utilizar porque la verdad que posiblemente no hay tampoco ninguna referencia de que defina de las modulaciones, en este caso de la oscilación del espectro, cuál sería mejor para la otra onda. ¿Cuáles serían las precauciones y contraindicaciones de este tipo de corriente? Todas las corrientes. La verdad que es la característica típica de todos los tipos de corriente. Si yo lo coloco sobre un paciente que presenta marcapaso, en la zona del marcapaso, si tengo una herida abierta, si tengo no sé, en el seno carotidio, van a depender. Lo importante sí que es pensar de que como es una corriente alterna, una corriente de tipo bipolar, hay un efecto que es el efecto galvánico que veíamos en la primera clase, que es la capacidad de poder acumular carga, ¿ya?, que estas corrientes no lo tendrían, ¿ya? Pero si yo tengo malos los electrodos, no funcionan bien y yo no soy cuidadoso con esto, posiblemente en el paciente voy a tener igual una herida o igual un daño y no es porque la corriente sea la mala, sino que porque yo tomé malas decisiones y apliqué mal la corriente. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿ya?, si pensamos en las corrientes interferenciales, ¿ya?, hay características y elementos que son importantes reconocer, ¿ya? ¿De qué nos sirve o para qué nos sirve la frecuencia portadora? Veíamos que la frecuencia portadora es la de mediana, por lo tanto, lo que nos permite es poder producir los efectos de disminuir la resistencia al paso de la onda, por lo tanto hacer que el tejido sea, o sea, que la onda sea más profunda en ese tejido, ¿ya? Y también que disminuya la resistencia al paso de la onda significa que quizás la corriente se hace un poco más perceptiva para el paciente, más agradable tal vez si usted lo quisiera decir, pero eso es subjetivo, ¿ya? Pero que no sea incómoda para el paciente porque disminuye la resistencia, ¿ya? ¿Por qué este punto es importante de la frecuencia portadora? Porque a veces nos quedamos que como es más profunda, por eso la decidimos ocupar. Pero la AMF es clave en esto. La AMF nos indica qué efecto es el que yo quiero obtener, ¿ya? O sea, si yo quiero producir gate control o si yo quiero producir la liberación opioide, ya sea por dolor o por contracciones musculares. Si la frecuencia portadora me entrega profundidad, pensando en el músculo, perfecto. Mientras más penetre, más fácil es que la onda provoque los efectos. Pero en el gate control, o sea, cuando yo quiero producir gate control, ¿será importante que la onda penetre mucho? La verdad que la la respuesta debería ser que no, porque esos receptores se encuentran en la superficie. Por lo tanto, ya que tener una frecuencia que me permita una mayor penetración me da lo mismo. Quizás pudiera ser porque el paciente tiene sensibilidad y esta corriente podría ser más suave respecto a la percepción, pero no hay nada que defina si es una persona que no tenga alteración en la sensibilidad, poder decidir la aplicación de una TIF versus un TENS, ¿ya? Acá esto es bastante importante, ¿ya? Entonces, la frecuencia portadora también nos aporta en otra cosa, en que si yo comparo 4000 Hz, que es como la frecuencia default de la portadora, ¿ya?, y la comparo con, por ejemplo, 2000 o 10.000 Hz, van a ocurrir ciertos eventos. Planteemos la siguiente situación.
Tengo un paciente que es muy sensible al paso de la corriente y yo partí con 4000 Hz. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer para este paciente? Si solamente pensamos en la frecuencia portadora, lo que deberíamos hacer es pensar en aumentar la frecuencia portadora, porque con eso disminuimos la resistencia al paso de la onda y seríamos menos susceptibles a poder producir efectos en el paciente. Quizás voy a tener que aumentar la intensidad, ¿ya? En comparación a los 4000 Hz, pero me sirve ¿por qué? Porque el paciente va a ser capaz de tolerar de mejor manera la corriente. ¿Ok? En cambio, si yo tengo este paciente y es muy aguantador de corriente, y yo estoy aplicando los 4000 Hz y el paciente me dice, ¿sabes qué? Yo ya no siento la corriente. Y tú la subes, haces de todo y sigues sin sentir. Lo que pudieras hacer es bajar la frecuencia portadora. Como normalmente los equipos van de 2000 a 10000, tú podrías, si partiste en 4000, bajarlo a 3000 o quizás bajarlo a 2000. Y por lo tanto, ocupar la frecuencia portadora como una herramienta que también te permita aumentar la resistencia y hacer que el paciente sienta esa resistencia. ¿Ya? Si este paciente sigue sin percibir, ¿ya? Y te dice, oye, inclusive con este cambio ya aguanto toda la corriente, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ir a corriente TENS, que la corriente TENS tiene una mayor resistencia al paso de ella en los tejidos y por lo tanto ya tengo un cambio. Y si tengo problemas, ¿qué es lo que puedo hacer con TENS? Modular el ancho de pulso. Y por lo tanto, al modular el ancho de pulso, puedo hacer que el paciente tenga más, en la curva pueda tener más capacidad de intensidad de energía y por lo tanto producir efectos positivos. Por lo tanto, conociendo la curva fuerza-duración, conociendo las características físicas de la onda, puedo yo manejar y poder optimizar mis recursos cuando yo esté en atención con mis pacientes y quisiera aplicar algún tipo de corriente. ¿Ya? El espectro de frecuencia y la oscilación del espectro nos van a ayudar a ¿qué? A evitar el fenómeno de la acomodación. Por lo tanto, también es importante que sepamos eso. La dosificación, o sea, el tiempo de aplicación de los diferentes parámetros de corriente interferencial van a depender de la situación del paciente, de la condición de sensibilidad u otras cosas que es lo que veríamos para cualquier tipo de corriente. Pero los tiempos serían los mismos que se utilizan en TENS. Por ejemplo, si yo quiero lograr el gate control, modulo parámetros de TIF o modulo parámetros de TENS, por ejemplo el TENS convencional, lo que tendría que hacer es aplicar entre 20 a 30 minutos. Si yo quisiera lograr la liberación opioide en base al efecto motor, lo que debería pensar es utilizar un TENS motor con sus características o ocupar una TIF con frecuencias e intensidades que nos provoquen el efecto motor. Por lo tanto, la intensidad y la frecuencia nos determinan eso y el tiempo es más o menos entre 15 a 20 minutos. Y lo mismo, si quiero producir dolor, quizás TEN sería el más idóneo porque tiene una corriente específica para poder producir eso, pero además, si yo quiero pensar en TIF, lo puedo hacer utilizando también los parámetros adecuados para eso y un tiempo no mayor a 5, quizás hasta 7 minutos para poder lograr este efecto. Y ya por último, finalizando un poco lo que significa la aplicación de este tipo de electroanalgesia, una revisión sistemática que compara el TENS con la corriente interferencial en base a los efectos del paciente, ¿ya? Una revisión sistemática y un metaanálisis. Lo que muestra esta publicación es que si nosotros comparamos el alivio del dolor, el forest plot nos muestra que en general, y en este rombito negro que se ve ahí, en general tanto TENS como TIF producen alivio del dolor y quizás se inclina un poquito hacia la corriente interferencial, pero la verdad que daría lo mismo si utilizo TENS o TIF. Muchas veces el beneficio que se le entrega a este efecto positivo de la TIF tiene que ver con las características físicas y este evento que es un poco mejor tolerado. Yo lo digo en palabras simples, espero que no sea algo tan feo, pero si las hormiguitas de TENS se sienten como que estuvieran con zapatos, las hormiguitas que se sienten con TIF es como que la corriente estuviera con pantuflas, o sea, las hormiguitas estuvieran con esta, por lo tanto se siente más suavecito.
¿Ya? Ese es como en términos prácticos, pero la verdad que el efecto es el mismo. ¿Qué es lo que sugiere esta publicación? Que se estudie, que se analice y que se revisen los diferentes tipos de aplicación de Tensitive y que se elija de mejor manera los parámetros para poder hacer otros puntos comparativos. Pero la verdad que en esencia las corrientes eléctricas producen lo mismo. Y aquí está la clave, invitarlos a investigar y buscar. Quizás a alguien se interesa en realizar más investigación y podríamos tener mejores resultados y poder definir cuál es la mejor corriente para los diferentes tratamientos de nuestros pacientes. ¿Qué sabemos hoy entonces? Ya la pregunta es si alguno de ustedes la ha usado, ya sabemos cómo se define la corriente, ya sabemos cuáles son sus usos, cómo actúa, qué cosas debo saber y veamos si sirve o no sirve y ojalá que en su práctica clínica ustedes también puedan ser capaces de determinar si es útil o no la aplicación de este tipo de agentes físicos en base a la situación de su paciente. Muchas gracias.